Del día de hoy. El día de hoy tenemos a dos invitadas. La primera, quien está aquí con nosotros, que es Cecilia Galvez. Ella es psicóloga clínica, también posee un magíster en psicología clínica, es especialista en duelo con mucho más de 20 años de experiencia en esta área. También compone el cuerpo docente del Instituto Grupo Palermo Chile y hoy día nos viene a presentar una ponencia, una clase magistral, en el contexto de la presentación del postítulo de terapia sistémica breve, una ponencia denominada Del duelo a la experiencia traumática, cómo identificar un duelo que se complica. Esta conferencia, como ya les decía, está a cargo de Cecilia Galvez, quien ya en el día de hoy la tenemos aquí junto a nosotros, así que desde ya Cecilia yo ya te dejo como coanfitrión para que puedas dar tu bienvenida, abrir tu micrófono. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Espero Qué que bueno esta tenerte. clase les guste, ¿no? Bueno, exactamente que así sea. Yo creo que es muy, muy interesante y desde ya, bueno, agradecer a todos y cada una de las personas que están conectadas, tanto de Chile como del extranjero, que te acompañan aquí, Cecilia. Tú ya estás como coanfitriona, así que cuando quieras ya puedes compartir tu PPT y, bueno, invitarlos también a si pueden tener su camarita encendida. Pronto también va a ir corriendo el link de asistencia, así que eso va a ser un poquito más adelante el link de asistencia, así que no se preocupen, estén pendientes de esta ponencia y cualquier cosa, no sé si te parece, Cecilia, que dejemos las preguntas para el final o quieres ir leyendo en el chat. ¿Cómo te acomoda más a ti? Mira, normalmente es más práctico al final, ¿no? Pero Perfecto. si tienen alguna duda, también es bienvenida, no hay ningún problema. Perfecto, Cecilia. Bueno, ya estoy viendo aquí tu PPT. Si cuando quieras tú lo puedes agrandar, pero ya se ve bien el compartir y se escucha muy bien. Así que ya estamos grabando y te dejo entonces este espacio para ti. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Como decía Adrián, soy senior, ¿no? Llevo muchos años dedicándome a esta temática. Es una temática que nos cruza a todos, todos en algún momento de la vida. En muchos momentos de la vida hemos tenido pérdidas, ¿no? Y en esta ponencia me voy a focalizar más en las pérdidas de un ser querido, de una persona querida. Pero vamos a definir el duelo como una reacción normal. Eso es lo principal, ¿no? Es una experiencia que cruza a todos los seres humanos y es una reacción natural ante la pérdida no solo de una persona, sino también que puede ser la pérdida de un objeto, de una etapa, de un evento significativo y que incluye componentes físicos, psicológicos, sociales, culturales con una intensidad y una duración que van a ser proporcionales a la dimensión y el significado de esa pérdida para uno. Eso es lo importante, ¿no? Cómo esta pérdida la vivo yo, no la vive el resto. Es una experiencia muy idiosincrática. Y en un principio no va a requerir el uso ni de fármacos ni de intervenciones psicológicas especializadas. Probablemente vamos a tener la necesidad de hablar de nuestra pérdida, pero podemos hablarlo con amigos, con parientes, con nuestra red social más cercana. No, esto se complica un poco actualmente porque vivimos bastante solos, ¿no? ¿Cómo vamos a entender la experiencia de duelo? Actualmente, las teorías de duelo actual plantean que esta reacción que vivimos todos no es una experiencia lineal, es decir, es una experiencia que oscila entre mecanismos de afrontamiento más orientados a la pérdida, a la conexión con el recuerdo, a la conexión con el dolor, donde hacemos realmente el trabajo de duelo, no pasar por este camino pedregoso que implica sufrimiento, que implica recuerdos intrusivos, mucho dolor, versus mecanismos de afrontamiento más orientados a la restauración de la vida cotidiana, ¿no?
que implica que en momentos estamos conectados con ese dolor, pero en otros momentos tenemos que cocinar, por ejemplo, o tenemos que ocuparnos de nuestras funciones, de ir a trabajar, nos distraemos, somos capaces de disfrutar incluso sin que eso conlleve un sentimiento de culpa. Muchas veces negamos o evitamos la conexión y esta experiencia nos permite ir tomando nuevos roles, nuevas identidades, nuevas relaciones. Es decir, el duelo, si bien es una experiencia dolorosa por la que uno atraviesa, también implica un camino de transformación y de crecimiento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo explicamos esto? Vamos a tener mecanismos que nos llevan a la conexión, a llorar, ¿no? A hablar de la pérdida, a expresar nuestras emociones, a estar más aislados, más pasivos, em, a negarnos incluso a la posibilidad de recuperarnos, versus vamos a oscilar en algunos momentos a la distracción, a la negación, a la minimización, a evitar hablar de lo sucedido, incluso a hacer cosas nuevas. Esto es un proceso, ¿no? Que oscila. No es tan lineal ni es tan de etapas. Antes se hablaba de etapas del duelo. Ahora se habla de este mecanismo más oscilatorio, ¿no? Entonces, este modelo propone que afrontar una pérdida entonces no es un proceso lineal, sino un movimiento oscilante entre dos tipos de afrontamiento. Unos orientados a la pérdida, por ejemplo, la persona se enfoca directamente en el dolor y la ausencia, incluye tristeza profunda, llanto, recuerdos del fallecido, preguntas existenciales, ¿por qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué a esta edad? Nostalgia y todas las emociones, todas las conductas, todas las cogniciones que pueden aparecer en este proceso, ¿no? Y van a haber mecanismos orientados hacia la restauración, ¿no? En donde la persona se enfoca a reorganizar su vida tras la pérdida. Incluye adaptarse a nuevos roles, por ejemplo, asumir nuevas responsabilidades. Si yo me he quedado viuda, por ejemplo, con niños pequeños, eso va a implicar responsabilidad y tener que hacerme cargo de cosas que antes no me hacía cargo. Por ejemplo, retomar actividades cotidianas, distracción del dolor, construc- construcción de una nueva identidad sin nuestro ser querido, ¿no? Y esto implica el contacto con la vida que continúa, ¿no? Esto es un proceso que se va dando poco a poco. No es que eh, inmediatamente yo logre reorganizarme, es paulatino. No, como yo les mencionaba antes, muchos modelos antes sugerían que el proceso debía seguir un orden fijo, un orden en etapas, ¿no? Teníamos la primera etapa, que era aceptar la realidad de la pérdida, una segunda etapa de intensa añoranza hacia la persona fallecida, hasta llegar a un proceso de reorganización, que nos daba una visión mucho más lineal, menos oscilante. Este modelo plantea que no hay un camino único ni lineal. eh, Plantea además cómo desmitifica de algún modo que evitar temporalmente el dolor no es patológico y que un equilibrio entre ambas orientaciones no favorece la adaptación. En términos de aplicación clínica, este modelo nos va a ayudar a validar que el paciente no lo está haciendo mal, si alterna emociones, nos va a ayudar a identificar posibles bloqueos, por ejemplo, quedarse solo en afrontamientos muy ligados al dolor
y no ir hacia o no tener mecanismos de afrontamiento más orientados a la restauración, o nos va a ayudar a evaluar cuando el paciente evite, por ejemplo, completamente el recuerdo o incluso no llegue a aceptar que este hecho ha ocurrido. Entonces, este modelo promueve un equilibrio flexible entre sentir mi dolor, vivir mi duelo y versus reconstruir mi vida, ¿no? Cuando se trata de pérdidas, muertes súbitas o pérdidas traumáticas, en realidad Cecilia, hablamos, ¿sí? perdón, los PPT no están pasando. No sé si está congelada la pantalla o es así. No, espérame, Ah, déjame, sí, me pareció como que estaba quieto. ¿está quieto a dónde? Ahí se movió. Ahí, Claro. espere, ¿pero lo ven completo o ven una No, lo veo No, chiquitito. Se ve chiquitito, se ve todo el costado, como que el PPT no está proyectado. espérenme, Entonces no espérenme, se ve el otro. déjenme, y ahí tampoco se ve. Lo que pasa es que tienes que ponerle en el compartir, compartir, compartir la pantalla, pero cuando esté, primero tienes que ampliar el PPT como presentación. Sí, Ahí, ahí abajito, école, sí, ahí. Ya, lo pinchas ahí. Ya lo pinchaste, ¿verdad? sí, Ya. No, es que no, no se está viendo no, otra cosa. ahí, Al momento de poner el botón compartir, ya. tienes que compartirlo como en grande, digamos, ¿me entendés? Perfecto, espérenme un segundo, disculpen Sí. mi ignorancia. En- No, tranquila, dale, dale. Déjenme ver si puedo hacerlo. Ya, Em, ya, voy a dejar de... ya. Grabamos, comparto y ahora te paso el control remoto a ti, Cecilia. Ya, perfecto. Ahí está. Ahora tú puedes mover el mouse mío. ¿Tú crees? Ahí A ver, tienes que aceptar ahora. Lo que hiciste aceptar, recién. Ahí. ahí, École. Ahora sí. perfecto. Entonces yo les había hablado del modelo de procesamiento dual, ¿no? Este modelo de procesamiento dual para que ustedes tengan una visión, ¿no? El duelo no es un proceso lineal, es un proceso que oscila entre mecanismos de afrontamiento que nos llevan a la conexión con la pérdida, donde eso implica, ¿no? Conectarse con las emociones que uno tiene, vivir su pena, versus mecanismos que están más ligados a la restauración de la vida cotidiana, ¿no? Em, por lo tanto, estábamos hablando cuando se producen muertes traumáticas, ¿no? Muertes que han sido muy repentinas, muertes ligadas a la violencia, muertes accidentales, muertes por suicidio, por homicidio. La orientación hacia la pérdida se identifica, es decir, es un duelo mucho más prolongado, mucho más intenso, mucho más complejo, donde surgen reacciones de shock, surge mucha culpa, muchas veces tenemos flashback, imágenes intrusivas, ¿no? Las circunstancias de la muerte son una de las variables que influyen en que esta experiencia, que es normal, que todos vivimos, se complique en el camino, ¿no? Por lo tanto, esta oscilación se vuelve más compleja. Y aquí los terapeutas, ¿no? Trabajamos en regular la exposición al dolor. Cómo nos acercamos a esta experiencia es de suma importancia, ¿no?
introducimos gradualmente mecanismos de afrontamiento más ligados a la restauración, es decir, vamos también proponiendo actividades que tiene que hacer el doliente. Volver a trabajar en algunos casos, retomar la vida poco a poco, hacer alguna actividad que lo conecte con sus intereses, em, tomar contacto con su familia, con sus amigos, pero todo esto es muy delicado y muy progresivo y evitamos la sobrecarga emocional, ¿no? Evitamos y respetamos este proceso. Esto es súper importante, el duelo sano, un duelo normal, sano, no es superar el dolor, sino aprender a moverse entre el dolor y la vida, ¿no? Uno siempre está en duelo cuando pierde a un ser querido, pero uno aprende a vivir con ese duelo, ¿no? Por lo tanto, el duelo va a ser entendido como un proceso complejo en el que influyen e interactúan una serie de factores, de variables, tanto personales, culturales, situacionales, relacionales, sociales, ¿no? Y de acuerdo a esto, el duelo no se debe conceptualizar como un trastorno psíquico, ni menos como una patología o una enfermedad. Por lo tanto, no se cura, no se supera, es más bien un proceso de adaptación a una nueva realidad, porque efectivamente la muerte de un ser querido genera un antes y un después. Y no tenemos otra que cruzar ese camino pedregoso, ¿no? Ese dolor que nos provoca. ¿Cómo se manifiesta un duelo normal? Eh, Acá tenemos que conceptualizar, y yo les mencionaba, ¿no? Toda experiencia de duelo es una experiencia muy idiosincrática. Depende de quién haya fallecido, depende incluso de mi edad, de mi género, depende del vínculo que yo tenía con mi ser querido, depende de la cultura donde yo esté inserta, de las circunstancias de la muerte, de cómo falleció, entre otras cosas, ¿no? Es decir, hay múltiples variables que hay que considerar. Pero pueden, normalmente hay manifestaciones que se pueden generalizar. Una de estas, genere- una de estas manifestaciones es que los niños y adolescentes más pequeños suelen reaccionar con un malestar físico y problemas conductuales, mientras que los mayores eh, va a predominar más malestar psicológico o emocional. En los adultos, la primera respuesta frente a una pérdida es una respuesta de shock, ¿no? Que va a ir acompañada de intensas reacciones de llanto, ansiedad, de no creer, de desrealización, ¿no? Incluso a veces hay sensación de despersonalización. Yo no entiendo qué está pasando, esta es una realidad paralela, ¿no? Y esto se hace mucho más intenso en aquellos fallecimientos accidentales o traumáticos. Podemos encontrar una serie de respuestas que son bien frecuentes en los adultos, tanto respuestas físicas, respuestas emocionales, cognitivas, conductuales. Dentro de las respuestas físicas va a haber una sensación de vacío en el estómago, entre muchas, ¿no? Yo estoy poniendo como una generalización de respuestas. Opresión en el pecho y la garganta, mucha sensibilidad al ruido, debilidad muscular y cansancio, falta de aire o aliento, sequedad bucal, trastornos del apetito. Dentro de las respuestas emocionales vamos a encontrar muchas emociones: tristeza, ira, frustración, culpa, remordimiento, ansiedad, sensación de soledad, abandono.
indiferencia o apatía, desamparo, añoranza, muchas veces alivio y sensación de libertad. Por ejemplo, cuando hemos sido cuidadores de personas con enfermedades de larga data, es muy normal que aparezca esta emoción de sentir alivio y hay que normalizar esas emociones. Eso es muy importante. Dentro de las respuestas cognitivas podemos encontrar incredulidad, confusión, preocupación constante y persistente, muchas veces alucinaciones visuales y auditivas, es decir, creemos sentir a nuestro ser querido y eso es muy, muy, muy frecuente. Eso es así, ¿no? Como somos energía, la energía se manifiesta de algún modo. Ahora, si estas alucinaciones persisten en el tiempo y se hacen casi reales, ya esto es más patológico, ¿no? Es más complejo. Dificultades de atención, memoria, concentración, dentro de las respuestas conductuales, trastornos del sueño, de la alimentación, retraimiento o aislamiento, soñamos mucho o a veces no soñamos y también es esperable suspirar, llorar, hiperactividad y agitación también son respuestas que se pueden dar. Em, es importante aquí tener en cuenta que estos son algunas respuestas, ¿no? Las más frecuentes, no todas. Pero son esperables. Todas las reacciones que tenga una persona frente a una pérdida significativa van a ser esperables y necesarias para poder resolver o para poder elaborar esta pérdida. Eso es importante. No podemos como terapeuta tratar de distraer al doliente, sino que tenemos que ser capaces de sostener su dolor, acompañar ese dolor, ¿no? Eh, voy a utilizar acá un concepto em, que lo planteó Siegel, que es la ventana de tolerancia, ¿no? Y que nos va a ayudar a entender el concepto de regulación emocional en personas que han experimentado un trauma, ¿no? La ventana de tolerancia es un concepto que describe el rango dentro del cual una persona puede funcionar eficazmente y manejar sus emociones sin sentirse abrumado, insensible o incapacitado, ¿no? Y aquí vemos un gráfico entre la intensidad y el tiempo. Y cómo el duelo cursa con intensidad variable, ¿no? Que no llega a incapacitarnos y se prolonga en el tiempo, versus cuando se produce una respuesta desajustada, ¿no? Es decir, esta respuesta sale de la ventana de tolerancia. No nos desregulamos emocionalmente frente a una experiencia traumática, ¿no? Y en ese caso podemos hablar de duelo complicado, ¿ya? Duelo complicado en términos de que se desvía significativamente de la norma cultural en el tiempo o en la intensidad de los síntomas generales o específicos del duelo o del nivel de deterioro social, ocupacional o de otras áreas importantes del funcionamiento de la vida del doliente. Entonces, estamos hablando de un duelo complicado, un duelo más bien traumático, nos va a sacar de nuestra ventana de tolerancia y vamos a dejar de ser funcionales, ¿no? Nos vamos
vamos a tener reacciones intensas a nivel emocional y probablemente no vamos a oscilar hacia mecanismos de afrontamiento más orientados a la restauración, sino que nos vamos a quedar en la conexión con el dolor. Cuando hablamos de duelo, todos estos nombres han sido utilizados, ¿no? Cuando hablamos de duelo complicado, también en algún momento se llamó duelo persistente, duelo patológico. Ahora no se habla de duelo patológico, ojo, se habla de duelo prolongado, ¿no? Duelo complicado, ¿no? Y se reconoce cuando el proceso de adaptación y elaboración del dolor de la pérdida es insuficiente o inadecuado. Cuando no se realiza, es decir, hay una negación de lo ocurrido y no hay una aceptación real de que ha ocurrido la pérdida del ser querido. Y hay o por ejemplo, al negar de manera prolongada la pérdida del fallecido, como esto no ha pasado, y esto se dilata en el tiempo, ¿no? Es efectivo cuando tenemos una reacción de shock, nos cuesta mucho aceptar que esto es real, pero después de un tiempo uno va aceptando que este hecho ocurrió y para eso es muy importante, por ejemplo, participar en los arreglos funerarios, velar a nuestro ser querido, tener el apoyo de nuestro sistema familiar, no vivirlo en aislamiento. Eso nos ayuda a aceptar paulatinamente que este hecho tan terrible ha ocurrido. También cuando las reacciones, tanto psicológicas como físicas, como conductuales y sociales, son de tan alta intensidad que van a dificultar la mayor parte de la realización de las tareas cotidianas, ¿no? Como no podemos funcionar y nos quedamos acostados mucho tiempo, ¿no? Y no somos capaces de hacernos cargos de otro, ni incluso no somos capaces de autocuidarnos. Es decir, y allí hablamos de que estamos fuera de nuestra ventana de tolerancia. Esto nos desbordó, esta experiencia nos desbordó y dejamos de ser funcionales, ¿no? Y esto es complejo porque nos puede llevar al consumo de drogas, al consumo, a la automedicación, al consumo de fármacos, al aislamiento social o a conductas autodestructivas, ¿no? También hablamos de duelo complicado cuando dichas reacciones superan el tiempo usualmente establecido. En general se habla de más de un año, ¿no? Eso es importante que ustedes lo consignen. Entonces, ¿cuáles van a ser las reacciones más frecuentes en un duelo complicado? Por ejemplo, falta de respuesta durante las semanas que siguen a la pérdida, ¿no? Hay un embotamiento afectivo, no soy capaz de levantarme, no logro aceptar que esto ocurrió. eh, o tras las primeras semanas de ocurrido el hecho, persisten emociones muy intensas de rabia, de resentimiento, de tristeza, de culpa, o hay intensas reacciones emocionales, por ejemplo, de irritabilidad o de descontrol frente a acontecimientos relativamente poco importantes. O, por ejemplo, cuando la persona está en negación y no hace referencia a lo acontecido, es como que sigue viviendo su vida como si aquí no hubiese pasado nada. Eso es un indicador de un duelo complicado. Dentro de las reacciones psicológicas, ¿les parece que conteste al final la pregunta? Eh, a ver, déjenme, esta curiosidad me mata, pero a ver.
¿Está bien que un psicólogo le diga a una persona que tiene que ir a ver al fallecido al cementerio como para tratar de estar bien? No necesariamente. Es decir, yo creo que el terapeuta lo vamos a profundizar al final, pero yo creo que uno tiene que ser muy respetuoso con los pacientes en general. No puede dar una indicación. Si tú notas que esa persona le está costando tanto aceptar este hecho porque hay mecanismos de defensa que lo están protegiendo, ¿no? Psíquicamente no podemos obligar o dar una indicación así como de manual, tienes que ir al cementerio. Por alguna razón él no va. Ahora, eh, hay muchas formas de lograr conexión con la persona que ya no está, no necesariamente yendo al cementerio, ¿no? Este es un proceso, ¿ya? Ahora, dentro de las reacciones psicológicas, por ejemplo, vemos cuando hay un duelo complicado, ausencia de sentimientos o insensibilidad frente a la pérdida, ¿no? Que muchas veces se produce para no afrontar el impacto que ha generado. Entonces la persona evita contactarse emocionalmente para no desbordarse y también vamos a ver que muchas personas, para evitar conectarse, empiezan a realizar muchas cosas, ¿no? Empiezan a trabajar mucho más, empiezan a salir mucho más, tienen conductas no esperadas o no frecuentes, o conductas que antes no habían presentado. También se puede producir un miedo desmesurado a la enfermedad y a la muerte, hipocondría o consultas frecuentes al médico. En el duelo complicado vemos que muchas personas creen que están padeciendo la misma enfermedad o creen que se van a morir de la misma manera que su ser querido. Y eso es muy complejo porque genera muchas visitas al médico, también genera automedicación, mucha ansiedad, mucha angustia. Ahora, siempre hay que considerar, cuando hablamos de duelo complicado, la existencia de los antecedentes. Rodrigo, ¿te parece que la contesta al final? Voy a contestar todas las preguntas, pero vamos de a poquito, porque me pierdo, ya estoy muy vieja para volver. Entonces prefiero terminar y después contesto las preguntas. Entonces hay que considerar los antecedentes mórbidos previos, ¿no? Es decir, si esta persona tenía un historial de episodios depresivos o de trastornos depresivos propiamente tal, es altamente probable que se deprima, ¿no? Tenemos que considerar eso y considerar que es más vulnerable a presentar un duelo complicado o prolongado en el tiempo. Lo mismo, eh, bueno, cuando se produce eso, lo que aparece en gran medida es la culpa persistente y la baja autoestima. Y también tenemos que poner ojo cuando hay muchos autorreproches, pero autorreproches no esta culpa, por ejemplo, por no haber hecho lo suficiente por el difunto o por no haber partido en vez del difunto, es una culpa muy intensa, eh, que uno no lo ve en el duelo normal. Dentro de las reacciones físicas, por ejemplo, el desarrollar síntomas físicos similares a los que experimentaba el fallecido antes de la muerte, también es un indicador. En las fases iniciales en un duelo normal son frecuentes los trastornos del sueño, del apetito, es decir, nuestro sistema de alarma está hiperactivado, entonces eh,
nuestro sistema nervioso va a reaccionar de esta manera con fatiga, dolores musculares, estreñimientos, cefaleas, pero lo que uno espera que a partir de los 6 meses estos síntomas comiencen a declinar y aparezca más la pena o la expresión emocional, ¿no? Si el paciente se queda por más tiempo, es un indicador de que probablemente está en un duelo complicado. Lo mismo cuando aparecen una exacerbación de respuestas somáticas o psicosomáticas que se da más en cierto tipo de pacientes que tienen un perfil de mucha autoexigencia, de hacerse cargo de todos, de poco contacto emocional, de poca expresión emocional. Entonces, eh, cuando hay una cierta desconexión con nuestro mundo emocional, vivir una pérdida, vivir un duelo, se hace complejo, entonces empezamos a somatizar, ¿no? Y nos empezamos a enfermar, el colon se nos irrita, aparece fibromialgia, te fijas como porque sentimos algunas personas esta necesidad de sostener al resto y de no conectarnos con lo que nos ocurre. Dentro de las reacciones, no sé dónde se puede ver la grabación de YouTube, en YouTube, no sé si va a estar en YouTube. Eh, Dentro de las reacciones conductuales y cognitivas, por ejemplo, nos encontramos con personas que, o por un lado, no quieren desprenderse y hacen lo que se denomina, crean pequeños santuarios en función de la pieza, del ser querido o de o donde habitaba el ser querido, y tenemos otras personas que se deshacen rápidamente de todas las pertenencias y de todos los recuerdos del ser querido. Ninguno de los dos extremos es aconsejable, ¿no? Como que tenemos que ir desprendiéndonos poco a poco, incluso ir dejando objetos que se denominan objetos de recuerdo, ¿no? Que nos van a ayudar a conectarnos con el recuerdo de nuestra persona querida. Uno nunca olvida a un ser querido, nunca. Permanece con uno siempre. Entonces, este proceso en relación a sus pertenencias tiene que ser gradual. Ya, también tenemos que poner ojo cuando las personas, por ejemplo, realizan cambios radicales en su estilo de vida después de la muerte de un ser querido. Entonces, por ejemplo, deciden irse de viaje irse de viaje, deciden emparejarse nuevamente cuando han perdido, han quedado viudos o viudas, como tienen este tipo de conductas que no son esperables en tan corto tiempo. Entonces, eso nos podría dar alguna, algún criterio para evaluar que está cursando un duelo complicado. O cuando la persona empieza a tener impulsos destructivos y autodestructivos con abuso de drogas, tabaco, alcohol o incluso intentos de suicidio, ¿no? Y cuando se producen distorsiones cognitivas como enojo y amargura acerca del fallecido y la negativa para continuar con la propia vida. También cuando aparecen pensamientos de muerte persistentes, cuando la persona está muy irritable, es decir, es normal estar irritable, pero cuando te irritas por una situación que no tiene importancia o solo expresas irritabilidad, también hay que poner ojo y evaluar eh, si está cursando un duelo. O el desarrollo de conductas bizarras como visitas diarias al cementerio durante años o querer de alguna manera unirse al fallecido
O pensar, por ejemplo, que el fallecido le habla y le pide comida y llevar comida al cementerio, em, o mantener la habitación exactamente igual como la dejó el fallecido por años. Ahora, esto de mantener las cenizas o de ir a visitar el cementerio, yo no soy tan extrema, ¿no? Yo creo que cada uno necesita, y hay muchas personas que mantienen a su ser querido en un altar, y está bien, quizás es la necesidad que tienen ellos en ese momento. Lo mismo ocurre cuando hay alucinaciones e ideas delirantes referidas a visiones o voces del fallecido. Y cuando tras el primer año desde que falleció el ser querido no hay ningún signo de recuperación, este es un indicador para pensar en que está cursando un duelo complicado. Por lo tanto, ¿en qué nos tenemos que fijar? Esto es lo más importante. Hay que considerar la intensidad y la duración de estas reacciones. Es lo que nos va a permitir evaluar si estamos o no frente a un duelo complicado. Y no hay que olvidar que un duelo complicado es producto de un proceso no elaborado, no resuelto, que va a incidir mucho en el funcionamiento general de la persona, comprometiendo incluso su salud. ¿Ya? Em, Ahora, Echeverría y Arran plantean que las personas con mayor riesgo de sufrir un duelo complicado, primero son aquellas personas con antecedentes de depresión o trastornos de ansiedad, ¿no? O con características complejas de personalidad, por ejemplo, con personas que son altamente dependientes, porque claramente su ventana de tolerancia va a ser menor y va a haber mucha más desborde emocional. También hay que tener atención con aquellas personas que hayan experimentado pérdidas recientes. Es decir, esta es una de las variables intervenientes más complejas porque uno es capaz de superar una pérdida, pero cuando uno ha perdido más de un ser querido, se hace muy, muy difícil, ¿ya? O presentan una situación económica precaria o están carentes de red social de apoyo. Eso también son factores que uno tiene que considerar, porque la vida se hace muy difícil y el proceso de adaptación para reorganizarnos también es más complejo. Dentro de los factores relacionales, tenemos que considerar qué tipo de relación existía con mi ser querido. Ya, si esta relación era a través de un vínculo seguro, probablemente mi reacción de duelo va a cursar de forma normal. Si esta relación era muy ambivalente o con hostilidad no expresada, o era una relación más bien narcisista o dependiente, este duelo tiene más probabilidades de que se complique, ¿no? Es decir, toda relación tiene, tiene cierto grado de ambivalencia. Ninguna relación es perfecta, pero cuando ha habido, por ejemplo, violencia o situaciones de abuso y sufrimos la pérdida de esa persona, ese duelo tiende a hacerse más complejo. Dentro de los factores circunstanciales, por ejemplo, yo les diría las pérdidas repentinas, las pérdidas ligadas a la violencia, las pérdidas por suicidio y la pérdida incierta cuando uno no sabe qué pasó, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los detenidos desaparecidos, ¿no? Son duelos nunca elaborados. O bien cuando hay pérdidas múltiples, es decir, cuando tenemos catástrofes o incendios o terremotos y
no encontramos el cuerpo. Todo eso son factores que influyen y causan un duelo complicado. Dentro de los factores sociales, eh, se refiere en qué contexto social se encuentra inserto el sujeto. Eh, y dentro de esto, lo que más peso tiene es cuando la persona no cuenta con una red social que valide su sufrimiento, ¿no? Y podemos hablar ahí de que hay ciertas pérdidas, menos yo les diría que esto ha ido evolucionando a través de los años, pero había muchas pérdidas invisibilizadas, ¿no? Por ejemplo, las pérdidas perinatales que ahora tienen mayor reconocimiento, o las pérdidas por suicidio, o las pérdidas de parejas homosexuales, eran pérdidas de las cuales uno no podía compartir, ¿no? Entonces, es súper importante a nivel social considerar eh, con cuál red social cuento si yo puedo compartir mi dolor. Y vamos a clasificar los duelos complicados en duelo crónico, duelo retrasado, duelo enmascarado, duelo psiquiátrico y psicosis en el duelo, ¿no? Es como para ordenarlos teóricamente. Dentro del duelo crónico, como lo dice la palabra, crónico se cronifica en el tiempo, es un duelo prolongado, nunca llega a un desenlace satisfactorio, y la persona en general busca ayuda, no va acompañado de una respuesta emocional intensa, la persona se siente emocionalmente muy desbordado y con sentimientos de culpa igualmente intensos. El duelo retrasado, también denominados inhibidos, suprimidos o pospuestos, se produce como una anestesia emocional y tiene que ver con personas, es un duelo negado, ¿no? La persona niega el duelo, no me puedo conectar en este momento, eh, porque efectivamente surgen mecanismos de defensa a nivel psíquico que me protegen de este dolor, ¿no? Y tengo la esperanza de que mi ser querido vuelva. Eh, En general, este tipo de personas no presenta como que uno las ve funcionando normalmente sin mayor conciencia de lo vivido, de su dolor, ¿no? Sin embargo, después de un tiempo puede empezar a somatizar, puede presentar dolencias psicológicas o fisiológicas de manera repentina y frente a una pérdida de menor importancia puede llegar a un estado de depresión aguda, que normalmente se denomina de postración, ¿ya? Estas personas tienen cierto perfil, son personas muy autosuficientes, muy autoexigentes, orgullosas de su independencia, en general desdeñan los sentimientos, no tienen mayor contacto emocional, no tienen esta capacidad para discriminar qué les está pasando y suelen hacerse cargo del entorno familiar. Son aquellas personas que hacen los trámites, que se mueven, que organizan, que lideran, ¿no? Ahora, tarde o temprano, esta persona frente, por ejemplo, a la pérdida de algún familiar lejano, puede llegar a deprimirse agudamente, ¿no? Por ejemplo, estas crisis son desencadenadas por el aniversario de la muerte, por otra pérdida de importancia relativamente menor, o llegar a la edad que tenía el padre o la madre al momento de morir, o que alguno de sus hijos llegue a la edad de el hijo fallecido, por ejemplo, ¿ya? Em,
El duelo enmascarado se presenta en aquellas personas que experimentan síntomas y conductas que les generan dificultades, pero no se dan cuenta ni reconoces que están relacionadas a la pérdida. Son aquellas personas que incluso buscan ayuda porque se están sintiendo, por ejemplo, muy angustiadas o con poco ánimo y llegan a la consulta con ese motivo de consulta, pero cuando uno indaga, se da cuenta que a la base hay un duelo no conversado, no resuelto, no elaborado. ¿Ya? El duelo psiquiátrico, en este tipo de duelo se pueden producir un verdadero trastorno psiquiátrico, como por ejemplo un trastorno depresivo mayor, ¿no? Donde los sentimientos de culpa son muy intensas, donde hay mucho desborde emocional. Se produce un trastorno o un trastorno afectivo, por ejemplo, un trastorno bipolar. Se da el duelo, gatilla la aparición de ciertas vulnerabilidades que probablemente eh, estaban de base o estaban compensados y este es un estímulo tan estresante que de alguna manera nos descompensa, ¿no? Y aparece un trastorno psiquiátrico propiamente tal. Y también tenemos la hiperidentificación o la psicosis en el duelo, cuando uno pierde el juicio de realidad, ¿no? Es decir, eh, todos estos aspectos normales se intensifican o se distorsionan, ¿no? Esta sensación de que mi ser querido, por ejemplo, me acompaña, puede llegar a traducirse en un duelo complicado, en una psicosis propiamente tal, en ver a la persona fallecida, hablar con él, o esto que yo les comentaba, ¿no? Querer ir a dormir al cementerio, eso es real. Es decir, se los cuento porque yo lo he tratado, ¿no? Como, eh, y muchas veces va acompañado de mucha agitación, mucha irritabilidad. También cuando se produce una hiperidentificación con el fallecido, eh, y cuando la persona empieza a creer que ella misma es la persona que ha fallecido o que se está muriendo de la misma forma en que falleció el ser querido. Lo mismo con las alucinaciones auditivas complejas y persistentes, ¿no? Cuando eso persiste, eso ya es más psicótico. Y por último, este mensaje, ¿no? Este mensaje para todos con mucho cariño. Lo que más me sorprende de las personas que viven en el lado occidental del planeta es que pierden la salud para ganar dinero. Después pierden el dinero para ganar la salud y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan el presente, por lo que no viven el presente ni el futuro y viven como si nunca tuviesen que morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. Muchas gracias. Ahora contesto todas las preguntas del mundo. Cecilia, ¿me escuchas ahí? Te Sí. escucho. Bueno, voy a... dame un segundito que voy a tomar el control de la pantalla. Ahí, aquí. Bueno, muy bien. Vamos a ver si tenemos preguntas, Cecilia. Hay preguntas en el chat. Hay Espérame. preguntas en el chat. Bueno, primero había una persona que preguntaba dónde ver la grabación. Yo voy a dejar acá el canal de YouTube para que nos puedan seguir y después puedan ver también otras grabaciones que tenemos de otros docentes, ¿sí? Vamos a ver inmediatamente, tenemos una que dice Nicole Valenzuela, cuando una persona no puede aceptar la pérdida, ¿es cuando se genera el trauma? Por ejemplo, pregunta. Claro, es decir, todo esto va a depender, ojo, de la duración que dure esto, porque es bastante normal no aceptar la realidad de la pérdida en un primer momento. Pero si esto ha pasado un tiempo prolongado, ha pasado más de un año y esto persiste, estamos frente a un duelo complicado o traumático, ¿ya?
Ok, perfecto. No sé si viste una que decía Rodrigo, dice, Mm, hola, tengo un amigo que perdió a su hijo hace mes y medio aproximado que estuvo más de 2 años en estado vegetal. ¿Este tipo de terapia aplica para este caso? Seguramente sí, a propósito claro, de una que tú decías. claro que sí. Toda la terapia, es decir, la terapia de duelo es una terapia bastante específica, ¿no? En general en pregrado no tenemos mucha formación en este tipo de temas, ¿no? Y hay intervenciones que se hacen. Yo acá les digo un esbozado, un pincelazo acerca de muchos conceptos que uno podría tomar en cuenta a la hora de tratar pacientes con o personas que han tenido una pérdida, ¿no? Pero claramente es necesario una cierta especialización y hay intervenciones concretas, hay intervenciones específicas. Perfecto, muy bien. Bien, creo que no tengo más preguntas porque parece que la otra la habías puesta, o sea, la habías respondido. No, no tengo más preguntas, Cecilia. Bueno, de más está decir y agradecerte nuevamente de que podamos estar aquí juntos. Yo sé que tienes muchos pacientes y tu agenda obviamente también se ve siempre más complicada para que nos podamos compartir en estas instancias, pero ha sido muy provechoso y te agradezco muchísimo también, Cecilia, de que nos puedas apoyar en esto. Recuerden que Cecilia también es parte del cuerpo docente del postítulo de terapia sistémica breve, que es un programa que va a empezar el próximo 1 de abril. Así que gracias, Cecilia, la verdad, de poder tenerte aquí y vamos a dar el paso también a nuestra otra relatora. Bueno. Muchas gracias a mis conocidas que están ahí. María Alejandra, Ana María, Carmen. Un besito. Excelente, excelente. Bueno, no sabía que traías también tu club de fans, pero qué bueno eso. Así que Que bueno, estén muy bien.